Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Desde Costa Mesa, California, y hasta lo último de la tierra, Almavisión presenta su programa El Pastor de Hoy. Y ahora con ustedes, el pastor José Arenas. 4 años han pasado ya desde el día en que el doctor Juan Bruno Camaño, presidente de Almavisión, se acercó para decirme: Pastor José Arenas, Dios te quiere en la televisión. Y fue a partir de ese sentir de parte de Dios hacia él que dio origen el Pastor de Hoy. Consulté con Dios y Dios puso en mi corazón que era su voluntad que esto se hiciera. Han pasado 4 años y he dicho muchas veces que doy gloria a Dios por la oportunidad que me concede a través del Pastor de Hoy llegar cada semana, cada día, hasta sus hogares. Y en esos 4 años, la confianza que el doctor Juan Bruno Camaño ha depositado sobre mi persona ha sido grande, mucha, algo que valoro. Había dicho que en 4 años nunca se ha acercado para decirme a quién invite, a quién no invite al programa, qué diga, qué no diga. Y he atesorado en mi corazón esa confianza. Mas no fue así ahora que el Pastor de Hoy está llegando a 4 años. A su regreso de 2 semanas de vacaciones, al regreso de mis vacaciones también, que tomé con mi familia, nos reunimos para comer. Dios me concede el privilegio cada miércoles de sentarme a la mesa con él. Y estando dialogando en ese comensal de las cosas que habían sucedido en los días que no estábamos en la ciudad, él por un lado con su familia y yo en la mía, se trajo al tema algo que tocó a la iglesia de Dios del sur de California. Los noticieros del día 8 de agosto, los noticieros de la noche del sur de California dieron parte de su espacio a una noticia no agradable, a una tragedia. Y la información decía que un grupo de 3 hermanas y 2 hijas, 2 señoritas de esta misma familia, venían de la Catedral de Cristal en Garden Grove, California, de un culto de oración. Y su vehículo en el que ellas venían había sufrido un accidente. En ese accidente perecieron 2 hermanas de la persona que manejaba el automóvil y una pequeña, la hija de quien tripulaba el auto, y quedó gravemente herida ella y su sobrina. Y me han dicho, no lo he corroborado, que aún uno de los noticieros de español se atrevió a decir, y eso le sucede, y eso que venían de un culto de oración. Amados, el enemigo siempre tomará ocasión para tergiversar y cambiar las cosas. El enemigo siempre ha visto las cosas totalmente diferentes a como Dios la ve, a como los que confían en Dios la vemos. Sucedió esto, pero no solo eso, hermano. Fue algo que cambió desde el primer día que comencé mis vacaciones con mi esposa y mis 3 hijos. Esta noticia nos cambió a mis hijos, a mi esposa y a mí en este viaje. No puedo decir que con tristeza, pero sí con reflexión, con sometimiento a Dios y con búsqueda de Dios. Porque esta familia es una familia que amamos en el Señor, pero no solo eso. En los últimos 17 años los hemos tenido muy cerca. No vivimos en el mismo vecindario. Nuestras casas están una enseguida de la otra en la ciudad de Downey, California. Y durante ese viaje, en esta reflexión, seguramente que Dios nos unió más a mi esposa y a mis hijos y a mí. Porque una noticia de esta naturaleza, hermanos, nos hace recordar en lo frágil de la vida. Recordando y meditando en esta familia, deseábamos regresar para verles. No pensamos que regresaríamos para estar en su funeral, pero Dios nos concedió regresar y estar. Pero puedo decirle una cosa: cuando yo regreso de este viaje y me aproximo a esta familia,
yo aprendí algo que nunca había visto, ni he visto en 52 años de edad que tengo y 47 de ir a una iglesia cristiana. Pude ver una fortaleza en medio del dolor que yo hasta ahora no he visto. Pude ver cómo se puede y se debe glorificar a Dios en medio de la noche más oscura. Yo que debiera dar ánimo, tomé y sigo tomando ánimo al escuchar estos testimonios. Y cuando yo vi a esta familia tan preciosa, en medio del dolor glorificar a Dios, me propuse ser un medio para que usted, de la misma manera que yo he recibido la bendición a través de ellos, usted también la reciba. Al darse cuenta que la Biblia nos habla de hombres como Job, José y muchos otros que vivieron en la adversidad y glorificaron a Dios. Pero yo siempre he dicho que Dios siempre se ha guardado hombres y mujeres en este tiempo, como en el tiempo anterior, que glorifican su nombre. Yo les llamo héroes de la fe de la época moderna. Invité a mi vecino y amigo inmediato, mi hermano Oscar, quien perdió a su esposa en este accidente, para que fuera a la iglesia que yo pastoreo y nos diera el testimonio, y que llevara a su suegra también, la madre de estas jóvenes, de esta jovencita, para que nos dieran el testimonio, abrieran su corazón con el deseo que nos motivaran a nosotros, que todo lo tenemos, a glorificar a Dios. Y yo les estaba esperando en mi iglesia, mas yo no pude sino glorificar a Dios, hermanos, cuando me di cuenta que no solo ellos dos estaban, sino que estaba toda la familia completa. Pero mi sorpresa más grande fue cuando vi a la hermana Ruth, que tripulaba ese vehículo en su silla de ruedas allí. Fue un regalo de Dios para mi iglesia poder oír estos testimonios y esta fortaleza de Dios para ellos. Y queriendo que esta bendición llegue a ustedes también, el doctor Juan Bruno Camaño, por primera vez en 4 años del pastor de hoy, me dice que lleve a ciertas personas al pastor de hoy. Y él me dijo: José, ese testimonio que ha impactado tu corazón de tus vecinos al ver la fortaleza en ellos, el mundo entero la debe ver a través de la televisión. Llévalos a tu programa para que el mundo glorifique a Dios a través de estas vidas. Y yo hice entonces la invitación a mi hermano Oscar también para que viniera al pastor de hoy. Pero si yo el domingo glorifiqué a Dios cuando vi a la hermana Ruth en su silla de ruedas, que le subieron 7 escalones para llegar al templo, mi sorpresa más grande acaba de suceder ahora unos minutos antes. El estudio del pastor de hoy hay que subir 37 escalones. Y yo no sé cómo ella ha subido esos 37 escalones para estar con nosotros en el pastor de hoy. Yo he llamado a mi esposa para decirle que solo 2 personas podían venir al estudio. Cuando me enteré que un grupo grande estaba saliendo, yo dije: no vaya a ser tan grande su atrevimiento de nuestra hermana Ruth de acompañarles también. Hermanos, no me queda sino glorificar a Dios al traer esta familia para que comparta con ustedes cómo Dios ha sido con ellos en este tiempo. Y mi intención no es alimentar curiosidad de nadie, sino sabiendo que vivimos en un tiempo muy difícil, donde hay economías desquebrajadas, donde hay gente que no tiene esperanza, donde hay pueblo de Dios que reniega contra Dios, donde hay gente que se aparta de la fe. He querido invitar a ellos para que vengan estos héroes de la fe del tiempo moderno y llenen y bendigan su corazón como han bendecido el mío. Debiésemos nosotros ser el bálsamo para ellos. Amados, yo he sido bendecido. He tomado fuerzas de comprometerme y de servir a Dios con todo mi corazón y todas mis fuerzas, al ver la grandeza y el poder de Dios
y la fidelidad de Dios para con los que esperan la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Es más que un privilegio, es un regalo de Dios, es una bendición para mí como conductor de este programa, poder llevar hasta sus hogares, allí hasta donde usted se encuentra, lo que está en el corazón de esta gente tan preciosa delante del Señor. Hermano Oscar, valoro mucho tu amistad de tanto tiempo. Hemos visto crecer a nuestros hijos, usted a los suyos y yo a los míos, y estar juntos en este tiempo. Carlos, también por 20 o más años, solteros nos conocimos en una iglesia y Dios no nos ha dado solo esposas, sino hijos, y nos ha mantenido en sus caminos. Y hermana Elvira, pues ya por algunos años, cerca y cuidando de su familia, también hemos sido vecinos muy inmediatos. Ella ha vivido más cerca por un tiempo, nosotros vivimos a 50 pies del hermano Oscar, pero de ella hemos estado juntitos. Hermana Ruth, y el domingo que usted estuvo en mi iglesia, lo recibí como un regalo inmenso de Dios. Pero cuando le vi ahorita llegar aquí a estos estudios donde hay que subir 37 escalones, yo no sabía cuántos escalones hay, pero ahora he bajado solo para contarlos. Creeré entonces que Dios tiene un propósito grande para nuestra teleaudiencia, al concederme tenerlos a ustedes en esta casa del pastor de hoy. Hermano Oscar, cuéntenos usted qué sucedió esa noche, ese día, cómo se enteró usted de esto y cómo fueron los primeros momentos, y después pasaremos a Carlos y regresaremos, estaremos dialogando para que ustedes viertan lo que yo ya he visto en ustedes, la fortaleza de Dios, los testimonios de gente que les ha invitado a renegar contra Dios. Están en casa, abran su corazón y díganos, hermano Oscar, era lunes, ese día yo había con mi familia partido a Chicago, llegué de noche, y ¿qué sucedió y cómo se enteró usted de todo ello? Esto pasó el día 8 de agosto. Yo salí de trabajar, estaba ponchando mi reloj a las 10:20. A las 10:20, y este accidente fue a las 10:22. Yo llegué a casa. No me sorprendí no encontrar a mi esposa, porque siempre mi esposa y sus hermanas, mi suegra, siempre tienen la costumbre, después de ir al culto, van a la casa de alguna de ellas a orar por las inquietudes que tienen. Yo lo que asumí, dije, ella, mi esposa, fueron a tomar un café con mi suegra o con alguna hermana. Llegué, me cambié mis ropas, estuve dispuesto a descansar en mi cuarto. Me llama mi hija, dice, papá, nos tenemos que ir rápido al hospital porque mi tía Ruth sufrió un accidente. Yo no pensé en mi esposa, en nadie, simplemente pensé en que mi cuñada me necesitaba y no quería que mi hija fuera a manejar sola y con el problema que estaba ocurriendo. La fuimos a acompañar y en el camino íbamos mirando, bueno, si ella fue con sus demás familiares a la iglesia, empezamos a indagar qué pasaba con mi esposa. Entonces la llamábamos al celular y nunca contestó. Empezamos a sentir esta inquietud por ver qué pasaba. Llegamos al hospital cuando estaba mi cuñada internada, ya estaba ahí con otra sobrina, no sabíamos quién era. Entonces estuvimos pasando como una hora y media para que tuviéramos noticias de ella. Y nosotros por nuestra cuenta estábamos preguntando a los hospitales, por la aseguranza mía, por medio de ella estaba yo preguntando a los hospitales que tienen mi aseguranza. Y nunca la encontraba porque pues no iban a estar con nosotros. Cuando llegaron los sheriffs, nos dieron la noticia que mi esposa, una sobrina y una hermana de ella habían fallecido. Lo que es normal de todo ser humano es ponerse a llorar. Sí, yo lloré, grité. Una de mis hijas, cuando se enteró de esto, también estaba yo con mis dos hijas.
Una de ellas quería salir corriendo. La agarré y la abracé. A mi otra niña la abracé. Nos caímos hincados a llorar por su madre. Gritábamos, preguntábamos por qué. En eso estuvimos como hora y media así. Y la noticia para mis familiares también, ellos tomaron lo mismo, se unieron a nosotros. Siempre hemos sido una familia unida. Nos preocupábamos porque mi suegra no se enterara así, de momento. Optamos porque fuera a mi casa. Y cuando ella llegó a la casa, ella sentía algo también. Ella sentía algo y preguntaba, ¿qué me están ocultando? Al ver nuestras caras, lo que estaba pasando, ella preguntó por sus hijas. Entonces llegó el momento que no le pudimos ocultarlo. Ella empezó a llorar. Pero en ese llorar yo estaba desconsolado. Mis hijas todos estábamos desconsolados, pero estábamos preocupados por ella. Cuando ella empezó a orar, ella empezó yo nada más oía que decía los nombres de Elda, de Ángela y de Sara. Pero yo nada más oía los nombres porque lo demás era puro hablar en lenguas. Yo no entendía qué estaba pasando ahí, pero cuando ella estaba orando así, yo empecé a sentir una tranquilidad con mis hijas y las abracé y empezamos a estar más tranquilos. Dios empezó a mover ahí con nosotros, brother, porque al día siguiente, en vez de que renegáramos de lo que estaba pasando, porque ellas venían de un culto de la iglesia, ese mismo día, esa misma noche, fuimos, y el Señor se manifestó grandemente. Llegamos desconsolados, yo salí con una paz que hasta ahorita la tengo en el corazón. Mis hijos y yo estamos tranquilos. Sabemos que mi esposa está en buen lugar. Y algo que ella tenía, mi esposa, teníamos 30 años ya de casados. Yo siempre a ella la conocí buscando a Dios, teniendo siempre hambre por Dios. Y yo sé, algo me lo dice, ella está en un buen lugar. Y para yo poder estar con ella, necesitamos seguir en las manos de Dios. Hasta ahorita Dios ha manifestado con ayuda. No tenemos que preocuparnos ahorita, brother. Al contrario, nos ha hecho que nos unamos más como familia. A él, es mi cuñado. Pues yo le sigo diciendo cuñado, pero ya lo siento como un hermano en carne. Y así estamos todos ahorita. Y yo esto no lo experimentaba antes. Yo sé de Dios, he oído de Dios y todo. Pero ahora siento algo tremendo que está dentro de mí, que no permite que no deje de abrazarlos o de estar con ellos, ayudándolos en cualquier problema que estamos pasando ahorita. Hermano Oscar, regresaremos con usted para que nos hable de cómo su esposa, mientras estuvo con nosotros, luchó espiritualmente por usted y por sus hijos. Cómo ella tuvo metas y cómo trabajó para que usted y sus hijos permanecieran, estuvieran en el Señor, y cómo ella decía, nadie me los va a arrebatar de la mano del Señor. Carlos, ese día tu esposa, nuestra hermana Ruth, manejaba el vehículo. Venían ahí tus dos cuñadas, tu sobrina y tu hija. Parte para estar con el Señor, tus dos cuñadas y tu hija. ¿Cuál fue la primera impresión cuando sentiste que ella ya no estaba más contigo? ¿Y cómo Dios te ha fortalecido? Lo primero
primero era muy difícil porque uno piensa que a uno no le va a suceder. ¿Qué edad tenía tu hija, dice? Mi hija cumplía los 17 años. Mi hija, mi única niña, que yo Mujer. siempre estaba con ella, la miraba desde chiquita cómo creció y de repente resulta que ya no la iba a ver. Fue bien difícil, es algo que no se puede explicar porque yo miraba su ropa, yo sentía como que ella estaba ahí, pero al recordar que ella se fue con el Señor, me sentía triste, pero a la vez con ganas de seguir al Señor, porque amo tanto a mi niña que cuando ella, ese día que era lunes, yo la miré antes de irse a la iglesia, estaba arreglada, estaba feliz, quería ir a servir al Señor, a cantarle, y yo la miraba y dije, esta niña tiene gran deseo de seguir al Señor, y yo quería tener más de lo que ella tenía. Ella me motivaba porque a veces la miraba y ya estaba arreglada antes que todos. Amaba al Señor. Entonces ese día, cuando pasó eso, me dio mucho dolor y tristeza, pero a la misma vez sentí paz porque dije, ella está con el Señor. Ella está en un mejor lugar. A nosotros todavía nos falta luchar. A nosotros todavía tenemos que buscar más del Señor para estar donde ella está. Ella está muy bien. Estando adorando al Señor en la iglesia, en la Catedral de Cristal, mi esposa me cuenta que cuando iba antes del accidente, cuando miraron los problemas del vehículo en el que viajaban, en vez de asustarse u otra cosa, dijeron, vamos a encomendarnos en las manos del Señor. Imagínate, de estar 20 minutos antes adorando al Señor en la iglesia, cantándole, alabándole, en 20 minutos habían ya estado en otro cambio, pero con el Señor. Eso era lo que me daba paz y tranquilidad. Mucho dolor porque no la tenía en persona, pero yo sé y yo sabía que ella estaba bien y ella está bien, y eso me motiva a yo buscar más del Señor como ella lo buscó, enamorarme del Señor como ella se enamoró del Señor, y es lo que me da la paz y la tranquilidad. Dios me ha dado entendimiento, me ha dado sabiduría para tomar estas cosas, que Él es Dios y Él es quien hace las cosas. Solo hay que confiar en Él, solo hay que, como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Eso es muy bueno para nosotros, conocer las Escrituras, porque solo en ellas entendemos muchas cosas que sin Él no entenderíamos y renegaríamos de Dios, hermano. Pero no solo lo has entendido. Esta familia, hermanos, no solo ha entendido lo que la Biblia dice, la ha creído y están viviendo la palabra de Dios, sus promesas y su fortaleza. Continuaremos con ellos mismos en un próximo programa la semana entrante, aquí en El Pastor de Hoy. Invite a un vecino, a un amigo, creyente o no creyente, porque seguramente que sus vidas serán fortalecidas y bendecidas como lo ha sido la mía. Que Dios me le bendiga y nos encontraremos en un programa más del Pastor de Hoy con esta familia preciosa delante del Señor. Dios les bendiga. Si antes sufrías y llorabas siempre a solas por no tener un amigo en quien confiar, todas tus penas y problemas
producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios. Escríbanos al P.O. Box 26590, Santa Ana, California 92799 o llámenos al 213-627-8711.